Aquella noche, el pueblo parecía haberse apagado más temprano de lo habitual. Venía de una fiesta patronal donde la música y las risas habían llenado la plaza. Pero conforme me fui alejando, el bullicio quedó atrás y lo único que acompañaba mis pasos era el eco de mis propias pisadas sobre las piedras. Las farolas colgaban como luciérnagas cansadas, titilando a ratos, arrojando destellos de luz amarilla que apenas alcanzaban a cubrir un par de metros. Decidí tomar un atajo por un sendero rural que bordeaba el río. Durante el día era un camino común, transitado por campesinos, ganado y niños que jugaban cerca del agua. Pero de noche parecía otro mundo. La neblina bajaba desde los cerros y cubría el suelo como un manto espeso. El aire olía a humedad, a tierra mojada, y el murmullo del río llegaba mezclado con el croar de los sapos. Me ajusté la chamarra y caminé más rápido. Había escuchado demasiadas veces que en ese tramo se aparecía el charro negro. Desde niño me lo habían contado. Un jinete alto, vestido de negro, de pies a cabeza, montado en un caballo tan imponente como sombrío. Algunos decían que ofrecía riquezas a los pobres, otros que buscaba almas que llevarse. Nunca pensé que esas historias tuvieran más peso que el de un mito para asustar a los borrachos nocturnos. Pero esa noche, al dar vuelta en una curva oscura, comencé a escuchar algo que me heló la sangre. El trote de un caballo acercándose detrás de mí. El sonido se hizo cada vez más claro. Al principio creí que era mi imaginación, o quizá algún campesino que volvía tarde a su rancho. Pero cuanto más caminaba, más nítido se volvía el eco de cascos golpeando la tierra. No era un trote ligero, era firme, pesado, como si cada pisada del caballo marcara el suelo con furia. Me detuve un instante. El aire estaba denso y el murmullo del río había quedado atrás. Solo se escuchaba el repiqueteo metálico de espuelas acompañando el galope. Me volví lentamente y a lo lejos, entre la neblina que cubría el sendero, pude distinguir una silueta. Un caballo negro avanzaba a paso lento, imponente, como salido de un cuadro antiguo. La figura que lo montaba iba erguida, con un sombrero ancho que ocultaba casi por completo su rostro. El corazón me dio un vuelco. Todo en esa presencia imponía respeto y miedo. El caballo relinchó y en el silencio de la noche sonó como un trueno. Las farolas del camino parecieron apagarse de golpe, dejando apenas la luz de la luna que caía sobre aquel jinete. La distancia se fue acortando poco a poco. El jinete no apresuraba al caballo, pero tampoco se detenía. Avanzaba con calma, con una seguridad inquietante, como si supiera que tarde o temprano lo vería de frente. Fue entonces cuando noté el brillo de algo metálico en su chaqueta, botones plateados que reflejaban la luna. Cada detalle confirmaba lo que tantas veces había escuchado en boca de mis abuelos. Era el charro negro. Su figura era elegante, majestuosa, pero también cargaba un aire fúnebre. El sombrero negro proyectaba una sombra imposible sobre su rostro, que no alcanzaba a distinguirse. Solo un par de ojos brillantes, rojos como brasas encendidas, me observaban con una calma insoportable. El caballo detuvo el paso a unos metros de mí, y el silencio volvió a caer, espeso, sofocante. Fue entonces cuando el jinete inclinó apenas la cabeza, como en un saludo, y con una voz grave y profunda que parecía retumbar en el pecho más que en el aire, me dijo: ¿A dónde vas tan solo, muchacho? La voz del jinete me atravesó como un trueno apagado. Era grave, profunda, y no parecía provenir solo de su boca.
sino de todas partes. Tragué saliva antes de responder y apenas pude murmurar que iba de regreso a mi casa. El caballo resopló con fuerza, levantando una nube de polvo que parecía no disiparse. El charro negro se inclinó un poco hacia adelante, y aunque su sombrero aún ocultaba su rostro, sentí el peso de su mirada clavada en mí. Los ojos rojos brillaron con un fulgor inquietante. Entonces levantó la mano enguantada y chasqueó los dedos. Del aire mismo, no sabría decir de dónde, cayeron unas monedas doradas que tintinearon al golpear el suelo polvoriento. El resplandor del oro, bañado por la luz de la luna, fue tan real que me quedé paralizado. «Tómalas», dijo con calma. «No volverás a conocer la pobreza». Su voz no era una orden ni una súplica, era un hecho inevitable. Quise retroceder, pero mis piernas temblaban. Nadie hablaba de que el charro negro se apareciera para robar o atacar. Siempre, siempre ofrecía algo. Oro, tierras, mujeres, poder. Pero también se decía que quien aceptaba sus obsequios, aunque al inicio viviera rodeado de riquezas, tarde o temprano pagaba el precio, con su alma. El charro volvió a chasquear los dedos, y de pronto no fueron monedas lo que cayó, sino un costal lleno de billetes nuevos, como recién salidos de un banco. El caballo resopló de nuevo, y su relincho se mezcló con un viento helado que me hizo estremecer. «La vida es corta, muchacho. ¿Por qué sufrirla?», continuó el jinete. «Todo lo que quieras puede ser tuyo. Solo basta con extender la mano». El costal seguía ahí, a unos pasos de mí, y la tentación era brutal. El brillo del oro me encandilaba, el olor del papel nuevo me invadía, y la voz del charro retumbaba en mi mente como un eco hipnótico. Pero detrás de esa oferta había algo más, una sombra, una presencia que me decía que si lo tomaba, jamás volvería a ser el mismo. El charro permanecía inmóvil, esperando mi decisión, como si supiera que tarde o temprano todos los hombres caen en la tentación. El silencio se hizo insoportable. Solo se escuchaba la respiración pesada del caballo, que golpeaba el suelo con una de sus patas, como si exigiera que me decidiera de una vez. Yo seguía mirando ese costal repleto de billetes y monedas, brillando de una manera antinatural bajo la luz de la luna. Mis manos sudaban, mi garganta estaba seca, y por un instante pensé en agacharme y tomarlo. Nadie tenía por qué enterarse. Fue entonces cuando la voz del charro negro volvió a sonar, más cerca, más profunda, como si me hablara directamente dentro de la cabeza. «Mírame, muchacho, y dime que no lo deseas». Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Lentamente alcé la vista. El sombrero ancho ya no ocultaba su rostro por completo. La sombra que lo cubría comenzó a desvanecerse, revelando algo que me cortó la respiración. Lo primero que vi fueron sus ojos, dos esferas ardientes, rojas como brasas vivas, que parecían perforar mi alma. No parpadeaban, no se movían, solo se clavaban en mí como cuchillas invisibles. Su piel era tan pálida que parecía hecha de ceniza, tirante sobre unos pómulos afilados. La boca se curvaba en una sonrisa que no transmitía alegría, sino desprecio, mostrando dientes demasiado blancos, demasiado perfectos, como si no pertenecieran a un ser humano. El aire se volvió helado. Cada vez que exhalaba, mi aliento se hacía visible como una nube blanca. El caballo resopló, y juro que vi salir humo de sus fosas nasales, como si lo que lo montaba no fuera un simple jinete, sino algo mucho más antiguo y oscuro. El charro negro levantó una mano enguantada y la extendió hacia mí. Sus dedos largos y rígidos parecían huesos envueltos en cuero.
La sombra que proyectaba sobre el suelo se movía de forma independiente, como si su figura estuviera hecha de algo que no obedecía las reglas de este mundo. «Todo esto puede ser tuyo», repitió, y su sonrisa se ensanchó de manera antinatural. «Pero si lo rechazas, me lo cobraré de otra forma». El peso de esas palabras me hundió. No estaba ofreciendo, estaba imponiendo. Y lo peor era que en lo más profundo de mí, una parte oscura, realmente lo deseaba. El costal seguía frente a mí, brillando bajo la luna como si me llamara. El aire era pesado, y cada segundo que pasaba me hacía sentir más débil, más tentado. Las monedas tintineaban solas, como si dentro del costal algo se moviera. El charro negro permanecía inmóvil, con la mano extendida, sus ojos rojos perforando cada pensamiento que intentaba resistirse. Yo quería gritar, correr, huir hacia el pueblo, pero mis piernas no respondían. La voz retumbó de nuevo, suave y firme. «Elige». Sentí que algo dentro de mí comenzaba a quebrarse. En mi mente aparecieron imágenes de riquezas, de poder, de escapar de la vida dura que me esperaba en ese pueblo olvidado. Por un instante estiré mi mano hacia el costal. Estaba a centímetros de tocarlo cuando un viento helado atravesó el camino, apagando de golpe todas las farolas y dejando solo la luna como testigo. Fue entonces cuando escuché el lamento de mi abuela en mi memoria, una de esas advertencias que tantas veces me repitió: «Nunca hables con el charro negro, nunca lo aceptes, porque lo que te da no es gratis». Retiré la mano de golpe, respirando con dificultad. «No», susurré, con la voz entrecortada. El caballo bufó con fuerza, el suelo tembló y el aire se volvió aún más frío. El charro negro inclinó la cabeza y por primera vez vi una mueca de decepción en su rostro. Su sonrisa se borró y lo que apareció en su lugar fue algo peor, un gesto de hambre, de rabia contenida. «Entonces, ya estás marcado», dijo, con un tono que me heló hasta los huesos. El caballo relinchó, levantándose en dos patas, y el estruendo fue tan fuerte que pensé que me iba a ensordecer. Cerré los ojos por instinto, y cuando los abrí, estaba solo. El costal había desaparecido. El camino estaba vacío, iluminado apenas por un hilo de luna. Me quedé temblando, con el corazón desbocado. Volví al pueblo corriendo, sin voltear atrás, sintiendo cada paso como si alguien me siguiera. Hasta el día de hoy, cada vez que camino de noche y escucho el eco de cascos en la distancia, sé que no estoy solo. El charro negro no se fue realmente. Solo está esperando.